Y Amigos de los tres en línea, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarles. Recta final ya de nuestro recorrido. ¿Quién lo iba a decir, no? Semana a semana estamos dialogando con ustedes aquí en el canal de YouTube, también desde luego en la cuenta de Twitter, los tres en línea, tres con el número. Y bueno, pues sí, estamos llegando ya al penúltimo programa de este análisis de cada una de las divisiones de la NFL. Estamos en la conferencia americana y es el turno que, bueno, pues junto al coach José Manuel Basabe, al buen Freddy Gobea, analicemos, pues quizá de las más flojitas, ¿no? Digo, yo sé que se va a enojar mi estimado Omar Chávez, que es fan de los Potros de Indianápolis, pero bueno, finalmente es lo que hay y pareciera que los Henrys de Tennessee otra vez van a ser los mandos en esta división, pero bueno, vamos por partes, saludando a mis compañeros. Mi coach, ¿cómo estás? Listo ya para otra semana más de análisis previo al inicio de la campaña. Listo, buenas tardes, buenos días, buenas noches, como siempre. Saludos a Freddy, a ti, Pablo. Pues muy contentos, ya llevamos 6 divisiones, esta es la número 7 y finalmente vamos a tener la 8, que es la mejor división, vamos a cerrar con broche de oro, pero ahorita estamos listos para analizar la división sur de la Conferencia Americana. Ahí está, ¿no? Justamente ya este recorrido, este caminar que mi Freddy pues nos ofrece a uno de los equipos que pues de alguna manera con un perfil bajo, pues ahí está como un caballo negro de la conferencia americana para meterse en puestos importantes en los playoffs. hola, ¿qué tal? Y sí, hablando con una de las conferencias más bajitas, por eso dije, pues vamos levantando un poquito el programa, vamos Exacto, viniendo ¿no? Que se vea más nivel. de claro, Sir Aaron Rodgers aquí en the house, host transmitiendo desde San Francisco, como pueden ver, se da el tiempo, pero pues aquí está. Sí. Y sí, si te refieres a Jaguar, no, perdón, a Titanes, ese equipo siempre se me ha hecho tan rocoso y tan complicado, pero bueno, ahorita ya desmenuzamos la división por completo. Pareciera ser que desde que pues se crea esta franquicia, ¿no? Desde que desaparecen los viejos petroleros de Houston, ¿no? Y con el antiguo Steve McNair, ¿no? Y compañía, pues este ha sido un equipo así difícil, muy complejo, en el diseño bastante compacto y con una o dos piezas que brillan muchísimo. Pero en el análisis, mi coach host, comenzamos con otra escuadra, con otro equipo justamente de esta división y para arrancar, bueno, pues está pues el que fuera hasta hace quizá un par de campañas, también un equipo de reciente creación y competitivo y que hoy día, bueno, pues está simplemente para participar y para ver cómo le va en esta campaña 2022. Sí, aquí ando desde un atardecer en San Francisco con el Golden Gate atrás, y como bien dijo Freddy, pero toca analizar del otro lado de Estados Unidos a los Tejanos de Houston, un equipo que pues desde su creación, desde que fue nombrado equipo expansión de la NFL, no ha tenido el éxito que pues que la gente de Houston esperaba. En Houston añoran a los petroleros, aquellos Oilers, en donde Earl Campbell derribaba defensivas como pinos de boliche. Y estos Tejanos pues no logran ser un equipo que le robe reflectores ahí en Texas a los Cowboys. Está muy, pero muy lejos. ¿Y por qué es esto? Bueno, en parte porque la gerencia general no ha hecho una buena labor, por eso también han cambiado de head coach, han cambiado de quarterbacks, cuando por fin tenían uno bueno, que era de Sean Watson, pues se le ocurrió masajear a quien se supone que lo debían de masajear era él, pero bueno, el hombre se metió en problemas serios. Y digo, da risa, pero no tiene nada de risa lo que hizo el señor, y por eso ya tiene 11 juegos de castigo y más multas económicas y lo que sea. Pero Houston no tiene, desde hace muy buen tiempo, un equipo respetable. No, ya no digamos que llegue lejos en el playoff, es que no llega al playoff, porque la temporada pasada tuvieron 4 ganados y 12 perdidos, lo cual a todas luces pues es un récord pésimo, o sea, pésimo, pésimo, pésimo. 4 ganados, 13 perdidos, son números muy malos. Decidieron darle la oportunidad al quarterback novato en aquel entonces, pero ya no lo va a hacer en esta temporada, que Davis Mills, que se le ven buenas cosas, pero vamos, no es un Justin Herbert,
no es alguien hasta ahorita que pueda llamar demasiado la atención como para decir va a ser un fuera de serie. Es un quarterback decente y él va a ser el responsable, si no le sucede nada en cuanto a lesiones, de llevar a cabo pues estar controlando, ser el mariscal de campo y el hombre en el que va a recaer el peso de la ofensiva. No hay un corredor, está Marlon Mack, pero no es tampoco algo del otro mundo. Su máxima estrella al ataque puede ser Brandon Cooks, que ustedes lo recuerdan, es un receptor bastante decente que viene de los Rams de Los Ángeles, los actuales campeones. Y está un defensivo, un liniero defensivo, Jonathan Greenwood, que pues, también a mí me gusta cómo juega, pero ¿qué es lo que el equipo contrató para tratar de reforzar? Pues se fueron por Kyle Allen, un quarterback que no mucha gente sabe de él, estuvo en los Titanes de Tennessee, después se fue a Washington, pero casi siempre como banca. Y bueno, aquí también va a ser banca de Mills. Entonces, bueno, no hicieron contrataciones que nos hagan pensar que el rumbo de estos tejanos va a cambiar radicalmente en esta temporada 2022. No se ve por dónde. Tuvieron una ofensiva que se ubicó en el lugar 30 de 32 equipos. O sea, eso les dice todo cómo fue la ofensiva el año pasado. Y dices, bueno, ¿qué? ¿La fortaleza es la defensiva? Pues tampoco, porque la defensiva fue la número 23, que tampoco es nada del... O sea, al contrario, acuérdense, son 32 equipos, hasta el lugar 16 se puede decir que estás dentro de la primera mitad buena, pero Houston tuvo números paupérrimos, desastrosos. Por lo tanto, y viendo los refuerzos que contrataron en la agencia libre, Mario Addison por ahí, que es un defensivo, un liniero defensivo bueno, que viene de los Bills de Buffalo, fue lo mejorcito. Y puede ser que la defensiva esté a lo mejor un poco más en la altura de lo que fue el año pasado, pero yo no veo a los Tejanos de Houston ganar más de 5 partidos en esta temporada. Ya, los ubico en el último lugar de esta división, incluso abajo de los Jaguares de Jacksonville. Ya después veremos a los Jaguares, pero en mi opinión, vamos a ver qué piensa Freddy. Yo no creo que Houston salga del último lugar. Pues vaya que pareciera ser un panorama muy complicado, muy triste, ¿no? En este asunto. Y bueno, mi Freddy, ¿qué le podemos destacar a un equipo que claramente, pues quizá a lo más que aspira es, pues a ir reconstruyendo una franquicia, a ir pensando en el mediano, largo plazo, porque en esta campaña también todo pinta que sea una campaña perdedora y de malos resultados. Sí, y recordar, dijeras, están en reconstrucción y tuvieron muchas oportunidades. La verdad es que, como decía Jos, se tomaron demasiadas malas decisiones y si tuvieron muchos picks en draft, fue en realidad porque dejaron ir al quarterback, recordarlo, que el año pasado no jugó, pero les pertenecía a ellos, el de los cafés, el innombrable, porque Jos se enoja. Pero sí decir que en realidad por eso fue que tuvieron picks, pero recordar que el año pasado no tuvieron muchos picks ni nada porque vendieron el futuro, pero no compraron nada en presente, ni, o sea, una cosa, un cúmulo de malas decisiones, ¿no? Agregar a los jugadores que dijiste, mijos, hay uno que se me hace muy importante y que aunque bajó su nivel, recordar que es de los mejores tackles de toda la liga, como lo es Laramie Tunsil, quien vino como el mejor left tackle izquierdo de toda la NFL junto con Bakhtiari en su momento Texans. Bajó su nivel, se espera que lo retome, pero dejando a un lado a lo mejor todo el desmenuce, sí creo que la clave va a estar en que los dos, ofensiva y defensiva, mejoren. No hay ningún equipo, digamos, no hay ninguno de las dos partes que sea mejor que el otro. Si hay alguna cierta esperanza en la ofensiva, si Tonsil toma el nivel que le corresponde, y ya lo dijo Jos con el otro liniero que es Jonathan Greenward, si ambos traen buen nivel, y de Mills, la verdad es que dio más de lo que se esperaba, entonces si ambos están bien, si recordar está Brandon Cooks, que es un underdog, la verdad es muy buen jugador. Tiene, creo que si no mal recuerdo, como 4 campañas consecutivas con más de 1000 yardas, una cosa así. Entonces, es un muy, muy buen wide receiver. Y ya entremos un poquito a lo que luego a mí me gusta hablar, que son los draft. Recordar que se trajeron en la segunda ronda
a John Mechie de Alabama, uno de los jugadores más explosivos que hay en el draft y que la verdad es que le trae un poquito de más oportunidades a esta ofensiva en reconstrucción y que su segundo pick también fue estelar en la ronda 15 overall. Fue Kenyon Green, otro guardia ofensivo de la línea. Entonces, la verdad es que no está tan mal, pero no esperen mucho, ¿no? Está este proceso en reconstrucción. Y también a una defensiva muy parchada, que tuvo muchas lesiones la temporada pasada. Hay dos picks que también me gustaron, de primera y segunda ronda respectivamente. El primer pick, que fue tercero overall, fue Derek Stingley Jr., un corner que para muchos fue el mejor corner que venía aquí y que se espera mucho de él. Y como complemento, agarraron también al safety en segunda ronda, Jalen Peter de Baylor. Ambos son mucha esperanza para estos Texans que, bueno, las cosas no sé si pintan. Yo lo veo como host. Sinceramente los veo en último lugar. Y que digamos, hablando en específico sobre los odds y cómo lo ven los demás, pues la verdad es que la mayoría sí los ven en último lugar. Muchos los ven, para que se den una idea, en más 2,700. Incluso los ven como el último de toda la NFL en la mayoría de las casas, después de los Falcons, imagínense. Entonces, pues bueno, es lo que se espera de ellos de calendario. Y aquí es donde te doy bola a ti, Pablo, y hay que nos platiques. Texans lo tienen comúnmente como en el lugar 19, 20 de los calendarios más difíciles. No están en el top, pero aún así digamos que ahí están en los intermedios, ¿no? Y vaya que justamente cuando una franquicia no tiene mucho para dónde hacerse, ¿no? Y que por ahí revisando incluso también algunos artículos, algunos medios, pues ni siquiera figura el entrenador en jefe, ¿no? Como parte de, pues alguien que te puede ayudar a medio balancear una plantilla, pues no de tantos hombres importantes. Y analizando el calendario, pues quizá las buenas noticias es que se van a dar un quien vive dos ocasiones con Jacksonville, ¿no? Que es rival de división y que también estará ahí peleando por ser de, pues no ser el peor, mejor dicho, de la NFL durante la campaña. Esperanza quizá de triunfo la semana 3, aunque visitan a los Osos en Chicago, esa puede ser una opción. Obviamente la semana número 10, quizá, ¿no? Ahí abriendo un poquito el abanico cuando visiten a los Gigantes en Nueva York. Y ya de ahí en más, parar de contar, porque el resto del calendario, sobre todo la parte final, está, pues digamos, poco más que cuesta arriba, tomando en cuenta que van a enfrentarse a Cleveland, semana 13, después visitarán a los Vaqueros en Dallas, luego recibirán a los Kansas City Chiefs, ahí justamente en su estadio, en el Energy, y bueno, pues también duelo ante Tennessee, que seguramente será contendiente a la conferencia, ese es duelo de pues Nochebuena, el sábado 24 de diciembre, y cerrarán calendario para dos rivales de división, Jacksonville e Indianápolis. Así que sí, muy complicado su calendario y quizá cuatro triunfos es lo que podemos esperar de estos Tejanos de Houston, Coach. Sí, no creo que más. De hecho, en los Power Rankings de la NFL, ya independientemente de calendarios y todo eso, al equipo de Lovie Smith lo rankean en el 32, o sea, el peor. Entonces, yo creo que con eso concluimos los comentarios acerca de los Tejanos, que por el bien de la gente de Houston, mi hija, por ejemplo, vive ahí, y bueno, pues ojalá y nos equivoquemos todos y nos den ahí la sorpresa, pero sí, en teoría no se ve nada fácil para ellos. Y El ya segundo, después, fijos, digo, lo tocaremos en otro programa, pero también la liga tendría que preocuparse, ¿no? Porque una franquicia tan perdedora, por más que haya billetes en Texas, pues me parece que no le conviene tampoco a nadie. no, se habla ya de algunos compradores que están ahí pujando y tratando, el dueño no quiere vender, pero la liga sí ve con buenos ojos pues, que Houston tenga una franquicia que esté peleando los primeros lugares y no peleando por el primer draft, por el primer pick del draft y en el último lugar, ¿no? Y bueno, pues este año así parece que va a ser. Bueno, si les parece, vamos al equipo segundo en orden alfabético, que vienen siendo los Potros de Indianápolis, ese equipo que ha estado cambiando de quarterback como de calcetines, para los que se cambian los calcetines todos los días, y
se han ido por veteranos. Después de que Andrew Luck dijo que me retiro, no more, por problemas de lesión, no siguió. El equipo ha sido pues un cambiar y un cambiar de quarterback. Tuvieron a Jacoby Brissett, no funcionó. ¿Por qué? Porque no es un quarterback para ser titular, creo yo, en la NFL, sino es un buen backup, pero nada más. Después le dieron chance a Philip Rivers, ex Chargers. No lo hizo tan mal, pero pues tampoco los llevó a tierra prometida y también dijo adiós a la NFL. Y ahora se traen a Matt Ryan. Si ustedes recuerdan, Matt Ryan estuvo toda su carrera hasta ahora en los Halcones de Atlanta. Ese famoso número 2 que llegó a tener sus muy buenas temporadas. En lo personal, a mí no me parece un mal quarterback. Se me hace que es un quarterback que se maneja muy bien, siempre y cuando no salga de la bolsa de protección, porque no tiene piernas, pero dentro de la bolsa de protección te puede conectar pases de todo tipo. Tiene muy buena espiral. Es una persona que además es líder dentro, no hace problemas, es muy profesional, pero pues le faltaba algo a Matt y los Halcones de Atlanta se cansaron de él pues también quería un cambio, entonces fue a parar aquí a los Potros de Indianápolis. Los Potros de Indianápolis, recordemos que la temporada pasada sí tuvieron marca ganadora, pero apenitas de 9-8 y en los Power Rankings de la NFL los colocan, para mi gusto, muy arriba. Lo están colocando en lugar número 12. Claro, hay de Power Rankings a Power Rankings hay varios tipos, pero el que maneja la NFL y el que maneja ESPN, y el que maneja Sporting News y todo, por ahí andan en ese lugar que, les repito, para mi gusto está muy, muy alto. ¿Quién es la estrella del equipo? Pues es Jonathan Taylor. Ya lo dijo Freddy en un programa pasado que tuvimos sobre Fantasy. Jonathan Taylor es el corredor que todo el mundo quiere agarrar como primero en la ronda número 1 y como primero de todo el draft de Fantasy. ¿Por qué? Porque es el corredor que es un caballito de batalla, el señor. Para empezar, no se lesiona, es muy fuerte, te puede correr tanto detrás de la línea como te puede correr por fuera, es muy bueno con las manos, recibe, o sea, es muy elusivo, es explosivo, anota, hace labor de equipo, no es problemático, todo un profesional. Entonces, Matt Ryan va a tener en él a un gran aliado para que la ofensiva funcione. Yo siento que la ofensiva se va a basar más en el ataque terrestre que en los pases, pero igual y va a ser, aunque la NFL, eso ya es tema de otro programa, pero la NFL ha ido cambiando de ser una liga corredora hace 10 años, por no irnos tan lejos, ahora es una liga más pasadora. Ahora los números de los quarterbacks son súper más elevados. En el caso, por ejemplo, de quarterbacks que están pasando para más de 5,000 yardas, lo que no se ve, y cada vez son menos los corredores que llegan a 1,000. Antes te encontrabas a 15 corredores tal vez en una conferencia, ahora no. Bueno, pero Jonathan Taylor de los Potros de Indianápolis sí es un corredor que te puede fácilmente sobrepasar las 1,500 yardas. Entonces en él se basan las esperanzas de los Potros, porque párale de contar ahí, salvo Michael Pittman, que es un buen receptor, calladito, pero es conservador, pero no suelta mucho la bola, no fumblea, no tira pases, es bueno. A lo mejor le falta un poco más de velocidad, creo yo que es cumplidor. Pero de ahí la defensiva, pues fue la número 8. Ese es uno de las fuerzas de los Potros, que sin hacer mucho ruido tuvieron una defensiva bastante decente y no sufrió muchas bajas para esta temporada. Entonces, también creo que la defensiva les va a ayudar y el ataque, que va a ser equilibrado, puede que haga que el equipo tenga, en mi opinión, en mi muy particular opinión, una temporada de 10 ganados y 7 perdidos. Que de hecho ahí te va, creo que nada más para apuntalar, es que siempre vas a decir que yo doy con los gorditos, ¿va? Pero hay un jugador clave
y es para mí tan clave como Jonathan Taylor, y es Quentin Nelson, el mejor guardia por izquierda de toda la NFL. Y recordar, estos Colts tienen una de las, yo me atrevo a decir, top 3 mejores líneas ofensivas de toda la NFL. ¿Y qué te da justamente tener una línea ofensiva tan buena? Espacios para Jonathan Taylor o para su backup que es Hines, que creo que van a ser el dúo ahí mucho, como muchos equipos lo hacen, ese tándem donde luego puede entrar Hines de caballito de batalla y para ciertas jugadas salga Taylor por pase. Y también, digamos, te ayuda mucho a darle ese tiempo para su nuevo quarterback, que es mucho de jugar en el bolsillo, digámoslo así. Entonces, está Quentin Nelson como punto número 1, está Brandon Smith como tackle derecho y digamos de los principales Ryan Kelly como el centro. Esos tres son fundamentales y son top 5 cada uno en su posición, ¿no? Para ver la magnitud. Em, Creo que es un equipo muy equilibrado, muy equilibrado, que como decía Jos, quizá no se habla mucho de su defensiva, pero hay que recordar, tienen a un Darius Leonard, que es un muy buen linebacker, de los mejores de la liga, y a Stephon Gilmore como refuerzo que va a ser fundamental, Stephon Gilmore, en la cobertura y en la secundaria. Entonces, ojo con estos Indianapolis Colts, que de hecho si me apuran y voy echando un voladito al aire, para mí, Indianapolis, escríbanle ahí, queda arriba en primer lugar de esta división, arriba de los Titans, en mi muy humilde opinión. Y solo para, digamos, complementar el resto, una ofensiva donde de repente dices todo va a ser enfocado en el juego terrestre. Sí, digamos, no, quizá no tienen aquellos nombres espectaculares de wide receiver. Digamos que el mejor wide receiver o el que va a ser wide receiver uno va a ser Michael Pittman Jr., jugador muy bueno, de buen calibre, pero creo que aquí viene, digamos, el asterisco de esos que puede ser un boost para el equipo. Alec Pierce, su primer pick del draft, ha dado muchos flashazos de ser un chavo con mucho futuro, con mucha realidad y presente, que a lo menos en la pretemporada muchos lo ubican quizá como una de las mayores sorpresas junto con Romeo Dobbs, o realidades que ya eran un Chris Olave o ellos que ya eran los primeros picks, pero Alec Pierce se tomó hasta la segunda ronda. Para muchos dicen que incluso es un robo, ¿no? Junto con el de Steelers, que ahorita se me fue el nombre, pero que también ambos chavos, sin ser los que se esperaba como el top, ahí están, ¿no? Nada más para complementar, Colts por cuestión de negociaciones y demás solo tuvieron una ronda 2 y 3 rondas en la, perdón, 3 picks en la tercera ronda. Eh, de, de esos 3 picks, Jelani Woods, Rayman y Nick Cross. Ellos serían como los que vienen a complementar estas nuevas contrataciones de draft que llegan. Y solo para decirles, sí está interesante cómo luego ponen en cuestión de los odds en los casinos. Algunos están poniendo a los Colts como número 1 de esta división, con menos 111, con menos 117, 125, pero lo ponen como el número 1. Entonces, ojo, yo digo, me voy también por corazonada del equilibrio de este equipo y sí creo que la vayan a ganar. Te doy juego a ti, mi Pablito. Calendario Fíjate, número 26 de dificultad. No sí, está tan justo complicado. ese tema, ¿no? Creo que me parece que va a ser la clave. Y recordar que en la campaña anterior, bueno, pues este conjunto de Sam Ehlinger, que no es con mucho uno de estos entrenadores en jefes de mucho reflector, ¿no? Que no es de los más altos en los rankings de, bueno, por ahí los sitios especializados, pero que sí es un hombre que si algo tiene es justamente este sello del equilibrio. Entonces, si vas a tener un ataque terrestre súper productivo con Taylor, que te va a permitir drives largos, las manos seguras y experimentadas del líder Matt Ryan, como decía el coach Voss, y de repente algunas adiciones importantes más, el balance defensivo, pues sí presentan un panorama interesante. Creo yo que si evitan una debacle como la de la campaña pasada, donde todos pensábamos, semana 16, los Colts ahí están, en ruta para playoff, dos juegos interesantes y no de tan alto impacto previo al arranque de la postemporada, se van a meter sí o sí los potros y los pierden de manera estrepitosa y quedan fuera únicamente con esas 9 victorias. El panorama pinta más o menos en una tónica similar
porque los últimos 2 juegos de la campaña regular para los Potros de Indianápolis, tomando en cuenta que su semana de descanso va a ser hasta la 14, es decir, ahí es donde van a tener un poquito de recuperación y de replanteamiento de algunas cosas. Los 4 juegos del cierre es 17 de diciembre en Minnesota, habrá que ver cómo andan esos Vikings. Un strike cantado, digamos, aunque es otro deporte, derrota ante los Chargers de Los Ángeles, que van a ser los más contendientes de la división, y pudieran ser justamente el partido ante los Gigantes de Nueva York y sobre todo el del 7 de enero en Houston, el que les alcance a dar la clasificación y que a lo mejor ahí sí, mi coach Hoss, pues sean 10 victorias justamente para que se alcancen a meter los Potros de Indianápolis. Sí, yo no dudo que los Potros de Indianápolis se vayan a colar al playoff. Lo que sí dudo es si van a quedar en primer lugar. Yo sé que los Power Rankings dicen que los Potros van a estar arriba de los Titans, que ya vamos a analizar a ese equipo ahorita en un ratito más. Es una corazonada mía. Voy en contra de la corriente, voy en contra de lo que dice Freddy, y Freddy se está apoyando los números. Los números dicen que Indianapolis va a estar mejor o es más fuerte que Tennessee. Yo tengo mis dudas, creo que van a estar muy parejos. Yo creo que Tennessee va a terminar en primero, Indianapolis en segundo. Pero bueno, eso ya se verá con el tiempo. Vamos ahora al tercer equipo de esta división por orden alfabético, que son los Jaguares de Jacksonville, que la temporada pasada tuvieron a Trevor Lawrence en su temporada de novato. Es un quarterback que fuera de su pelo largo tipo hippie, pelo lacio, que no tuvo una temporada como la tuvieron otros novatos. ¿Por qué? Porque su línea ofensiva en realidad no le brindó la protección que necesitaba en parte. En otra parte le ganaba la ansiedad muchas veces en sus pases, soltaba el balón cuando no tenía que soltarlo, se quedaba con él cuando tenía que soltarlo y perdía yardas por un sack, por una captura, como usted le quiere decir, pero tomó malas decisiones y luego también hacia adentro del equipo hubo problemas con el head coach, que también tuvo ahí problemas de acoso y otras broncas. Finalmente lo cambiaron, el señor ya se fue y ahora traen a Doug Peterson, que estaba en las Águilas de Filadelfia mucho tiempo, y bueno, ahora va a comandar a los Jaguares. Creo y tengo argumentos como para pensar que los Jaguares de Jacksonville esta temporada van a estar por arriba de Houston, lo cual no es muy difícil porque Houston es el peor equipo, creo yo, que hay hoy por hoy en la NFL. Y los Jaguares con un Trevor Lawrence más maduro, con una defensiva apuntalada con ciertas adiciones que se hicieron en la agencia libre, por mencionar por ejemplo, a Olokunu, que es un linebacker que viene de los Halcones de Atlanta. Se trajeron también a Darius Williams, un corner, un esquinero que estuvo en los Rams, pero mejoraron un poco más el ataque. Mejoraron el ataque trayendo, por ejemplo, a un muy buen ala cerrada, una ala cerrada que para mí está subvaluado, pero que es muy cumplidor, que se llama Evan Ingram, que estuvo en los Gigantes y ahora llega a los Jaguares para ayudarle a Trevor Lawrence a mejorar sus estadísticas y a tratar de que el equipo tenga más yardas aéreas y más anotaciones por esta vía. Pero la principal contratación o la contratación que creo yo que más les va a rendir es la del receptor Christian Kirk, que estuvo en los en los Cardinals, en los Arizona Cardinals la temporada pasada, y que hizo muy buena temporada con todo y que tenía de Andre Hopkins ahí de compañero. Hizo una gran temporada, le valió un contrato muy jugoso para reunirse con los Jaguares de Jacksonville, y para mí es la contratación en agencia libre más destacada de este equipo. Este equipo no va a salir de los números rojos, creo yo. O sea, sería muy difícil. Claro que todo puede suceder, es la NFL, y en la NFL eso es lo chulo de ese deporte, que tú sabes que cualquier equipo le puede ganar a cualquier equipo.
y de repente te sale un caballo negro que nadie apostaba por él, pero bueno, no creo que Jacksonville le vaya a alcanzar para números negros. En mi punto de vista, va a ganar unas 6 o 7, va a ganar unos 6 o 7 juegos, 6 o 7 victorias, y va a quedar arriba de Houston en tercer lugar de esta división. Ellos están colocados en Power Ranking número 30, o sea, ahí en esta división están el 30 y el 32. O sea, 3 de los peores equipos están en la misma división, que es esta sur. Vamos a ver qué opina Freddy de estos Jaguares. Y que de hecho, fíjate, creo que la clave está en, como dices, ¿no? Que recordar, algo similar tuvo Joe Burrow, pero con todo y a pesar de eso, sí pudo llegar hasta el Super Bowl. No tenía línea ofensiva tampoco, pero tenía otros juguetitos y otras armas, ¿no? Recordar, quizá justo hablando de la línea, pues el mejor que tienen es Brandon Scherf, un guardia derecho y uno de los mejores de la liga, incluso se podría decir que top 3 en cuanto a su posición, top 5, pero va a hacer falta que ayuden los demás en la línea para poderle darle tiempo, ¿no? A Trevor Lawrence. Y sí recordar, hay algo que se me hace interesante. Esta defensiva, a pesar de que muchos podrían pensar que es un flan, en Josh Allen como linebacker y en un dúo muy bueno de corners como lo son Shaquille Griffin y Darius Williams, pueden encontrar cierto buen rendimiento, ¿no? Como dice Jos, no esperemos de la noche a la mañana que sea otro cuento de Cenicienta como el de los Bengals, pero a pesar de ello creo que sí pueden tener una mejor temporada, ¿no? Adicional, creo que Christian Kirk, como dijo Jos, va a ser un jugador fundamental viniendo desde el slot. Yo siempre he pensado desde que estaba en el draft hace algunos años que tenía mucho por dar Christian Kirk y creo que todavía va a ser. Siento que en Arizona no le convino la llegada de Andrew Hopkins y demás como para crear un super equipo, pero que estando acá junto con Marvin Jones puede hacer, e Ingram como ala cerrada puede hacer ahí, digamos, un buen core de receptores y ala cerrada, ¿no? Que complementados con corredor Marvin Jones, no, ¿quién era el corredor? A ver si alguien se acuerda. Creo que contrataron a un novato que ahorita les diré, pero había alguien viejito que tenía ahí, me lo voy a llevar de tarea, que podía ayudar, ¿no? Que justo hablando, vámonos a la parte del draft. Su pick número 1, que en realidad fue el primer pick overall, fue de la gran defensiva de Georgia, Travon Walker. Travon Walker para muchos era sí o sí el mejor jugador. Fue un defensive end y un edge rusher de los mejores, si no el mejor, un cazacabezas de quarterback que le va a dar un boost a esta defensiva, a lo que ya les había complementado a ustedes en dos líneas diferentes, como linebacker y corners. Llega alguien de línea defensiva y un edge rusher que va a hacer presión constante y se espera mucho de él, ¿no? Dentro de la primera ronda tuvieron otro pick en el 27, un Devin Lloyd, también un linebacker, pero más bien intermedio, como para parar a la corrida. Y ya nada más para complementar está Luke Forder en el centro, ayudar a la línea defensiva. Y si me voy a después, tienen a Snoop Conner como otro corredor y tenían otro que después no lo voy a llevar de tarea, que va a ser del año anterior, en su segundo año, que se espera que pelee la titularidad. Aquí Ese mero. Se me es, fue, y es que hablamos de fantasy y ese puede ser un steal, porque muchos piensan que se va a quedar con el primer lugar de Jaguars y con bastantes yardas. Entonces, gracias, Jos, por el dato. Creo que, resumidas cuentas, Jaguars queda en tercero. Vamos a tener ahí un mejor equipo, pero no esperemos magia tampoco. Ojalá me equivoque, porque la verdad es que desde el colegial Trevor Lawrence me ha caído muy, muy bien. Y bueno, nada más hablar de rapidito. Se espera de Jaguars 800, ubicado en el tercer lugar, después de los 3000 o 2700 de Texans. Sigue Jaguars en el tercer lugar de esa división. Te paso a ti la bola, mi Pablito. Jaguars, calendario 26 de dificultad, no está tan difícil. No, justamente creo que la gran adición es la de el entrenador en jefe, ¿no? De Peterson, que hay que recordar en la gestión que tuvo en las Águilas de Filadelfia de 5 años, bueno, pues tuvo buenos números, incluyendo por ahí ese, pues, inverosímil, digamos, anillo de supertazón, que pocos esperábamos, ¿no? Que se pudiera dar, cuando incluso hasta los memes, pues, mencionaban, ¿no? Esta lucha entre los Patriotas, una especie de Iván Drago contra, bueno, pues Rocky, que eran las Águilas de Filadelfia, y el caso de Nick Foles, ¿no? Que apareció de la nada y luego, bueno, se perdió por completo en la
en la inmensidad. El caso de, me parece, de Jacksonville es también, creo yo, este abuso, ¿no?, que ha cometido la liga de llevarlos a la cancha de Tottenham, ¿no? Y de pronto pienso yo en la preparación de las semanas de trabajo para los coordinadores ofensivos, defensivos, para el propio entrenador en jefe. Pues el tema del viaje también, por supuesto, que te puede generar distracciones, lesiones, una serie de pues, ajustes complicados, ¿no? Pronto esta intención de llevar el negocio a otro nivel le ha afectado a Jacksonville, pero creo que van a encontrar un cierto equilibrio durante la campaña. Sí, el calendario, la verdad es que está, salvo por ahí algunas cuantas de las semanas, sobre todo en salidas, la de la semana 3 a la casa de los Chargers, ¿no? De pronto también recibir a Denver en la semana 8, recibir también pegadito a Kansas City y luego visitar, perdón, a Las Vegas y luego visitar Kansas antes de la semana de descanso que es la número 11, pues son de lo más complicado que se van a enfrentar en el papel en la campaña y su cierre está más o menos prometedor porque quizá los dos duelos más complicados que van a enfrentar es Baltimore, luego ir a Tennessee, pero en el Inter están Detroit, los Jets y los Tejanos de Houston. Así que en una de esas, ¿no?, con este perfil bajo, con esta posibilidad de no tener tantas expectativas, quizá puedan, bueno, pues mejorar mucho su marca con respecto al año pasado. Bueno, estamos todos de acuerdo en que los Texans es el último, el cuarto lugar de esa división, y los Jaguares es el tercero, en donde no estamos de acuerdo es en el 1 y el 2. Y justamente el último equipo que nos toca de analizar es para mí el que va a ser el líder de esta división, el primer lugar, que son los Titanes de Tennessee. Pero ¿cuál es la clave para que los Titanes tengan una temporada de números negros? Como yo lo veo, ellos están ubicados en el Power Ranking número 17, apenitas pasando la primera mitad. Sin embargo, mucho va a depender de que su corredor estrella, que es Derrick Henry, un fuera de serie sin lugar a dudas, pero que después de su primera temporada donde no se lesionó, la pasada, que fue una temporada para él de lesión, una lesión más o menos seria, pero al final regresó. Vamos a ver cómo está físicamente. No lo han utilizado en pretemporada por razones obvias, lo están cuidando. Pero Derrick Henry para muchos es el mejor corredor de la liga. Ahorita Jonathan Taylor es el que más van a escoger en el fantasy, pero Derrick Henry está como número 2 y está como número 2 nada más por la cuestión de que quieren saber si realmente está sano y está fuerte, bueno, fuerte sí está, pero que no vaya a resentir esa lesión. Los Titanes de Tennessee se reforzaron bien al ataque en cuanto a lo que se refiere a juego aéreo, porque se trajeron a un ala cerrada que pocos hablan de él, pero que es muy, muy seguro, como es Austin Hopper, que estuvo en los Halcones de Atlanta y después se fue a los Cleveland Browns, y ahora llega a Tennessee para ser como que la válvula de seguridad de Ryan Tannehill, quien parece que ya dejó atrás sus problemas de lesiones en los Delfines de Miami y desde que está en Tennessee prácticamente no ha tenido problemas para jugar los 16 antes, ahora 17 partidos de la temporada regular. Y sin ser un fuera de serie, es bastante cumplidor. Sus números son muy buenos, tiene un muy buen rating para un quarterback. Si no es un quarterback estrella, no es un quarterback de la élite, pero sí es un quarterback que te puede hacer ganar a tu equipo. Entonces, tomando en cuenta eso y que también traen a un receptor muy conocido y muy cumplidor como Robert Woods, creo que el ataque va a funcionar mejor. No va a ser tan terrestre, sino ahora va a hacer ambas, o sea, va a combinar, va a hacer tal vez 50-50, 60-40, pero el ataque de los Titanes va a ser bueno, creo yo. El año pasado estuvieron, creo que en el lugar 20, pero la fuerza del equipo el año pasado, de este equipo que comanda Mike Vrabel, fue su defensiva. La defensiva de los Titanes fue una de las mejores. A mí me dio muchos puntos en el fantasy esa defensiva. Se ubicó en el lugar número 12 de la liga en yardas totales.
Y creo que eso y un ataque fuera de lesiones, me refiero concretamente a Derrick Henry, va a hacer que el equipo termine como primer lugar con 11 ganados y 6 perdidos, según mi muy humilde opinión. Fíjate que yo no sé por qué, y a lo mejor ya ven yo y mis corazonadas, pero siento que definitivamente la ofensiva, siempre y cuando Derrick Henry esté en nivel Super Saiyajin, como el año pasado hasta antes de la lesión, va a traer un equipo súper peligroso con un Tannehill consistente. No le pidamos más. Pasecitos dentro de la bolsa, Derek Henry corriendo, no esperemos nada espectacular como Josh Allen o como Mahomes, la verdad. Pero no sé, siento que de repente la defensiva no va a ser lo. Siento mejor defensiva la de Indianapolis, para decirlo a secas, ¿no? Pero eso sí, el tándem de safeties es una cosa de locos lo que tiene Tennessee. O sea, sí recalcar a Kevin Byard con Amani Hooper. Quizá le pelean ahí a los Bills de Buffalo y a otro equipo que me digan como el mejor tándem de safeties de toda la NFL, pero del resto, o sea, sí tienen una defensiva de no tantos nombres, pero consistente, y creo que es lo único que le veo como de diferencia versus lo que yo puse en primer lugar, que se lean los de Indianápolis, ¿no? Sí recalcar, la línea ofensiva tiene dos, tres jugadores que le van a dar también un realce, como Taylor Lehman de left tackle, y lo que mencionabas de Austin Hooper, que va a dar un realce a la ofensiva, dando posibilidades de pase a Tannehill, ¿no? En cuestión en particular de lo del draft, sí me gustaría decir que hay una joyita ahí también escondida, y un jugador que me gustaba mucho hasta para mis Packers, que era Traylon Burks. Traylon Burks es un wide receiver muy veloz, muy elusivo, corre muy bien las rutas y es uno de los mejores receptores que se vieron en este draft. Fue seleccionado en la primera ronda, fue el número 18, entonces para que veamos el nivel de exigencia que se le va a pedir. Y también algo importante, eh, digamos, ante el juego terrestre que tanto va a tener o que tanto va a recalar en este equipo, de repente recordar que había muchas jugadas explosivas con Tannehill justo al estar desgastando la defensiva de enfrente y teniendo tanto el que esperaran la corrida de Derek Henry. Y para esas jugadas de explosión se espera que Treylon Burks traiga algo de frescura al equipo, ¿no? Entonces, vamos viendo desde esa perspectiva, como les comenté, para Las Vegas y muchos de los especialistas lo tienen como en lugar número 2 con 180, 220, digo, para los que le meten ahí dinerito. Y bueno, decir, en cuanto al calendario, te paso ahí la bola, Pablito, de este último equipo, lo tienen como el número 24, justo muy parecido a los Jaguars y los Colts en cuanto al grado de dificultad de esta temporada. Y es que justamente el calendario está muy favorable para los Titanes en las primeras 5 semanas, ¿no? Ahí no van a tener realmente una posición importante y pueden ganar varios juegos que les van a dar la mitad de la chamba hecha de las 11 victorias que se esperan de la franquicia. La bronca, la gran bronca va a ser a partir de la semana 9 a la 13, que es donde también tendrán por ahí el tema del descanso, porque van a enfrentar a los Jefes en Kansas, a los Broncos, a los Empacadores en Green Bay, a los Bengalíes y también desde luego la visita que no es nada sencilla de las Águilas de Filadelfia, allá justamente en la ciudad del amor fraternal. Entonces, se ve complicado, sobre todo esta parte ya recta final del calendario, y también habrá que decir que justamente más allá de un estilo rocoso, como tú lo has definido ya en varias ocasiones, mi Freddy, de este equipo, puede ser hasta cierto punto predecible, sobre todo porque, bueno, pues sabemos que la principal arma es la de Henry y él, pues más que de los rivales, porque es muy difícil contenerlo, bueno, pues estamos hablando de que no se vaya a lastimar. Esa por ahí puede ser una de las circunstancias. Con todo y todo, yo pienso que Mike Vrabel, bueno, pues con su estigma, con esta calificación que le dieron al mejor entrenador en jefe del año, este elogio que se ganó el año pasado, pues puede hacer una diferencia importante para que otra vez Tennessee se lleve esta división y, como decíamos hace rato, se convierta en uno de los caballos negros de la conferencia americana, donde va a haber poquitos lugares para esa figura, porque pareciera que justamente la última división que nos falta es donde están pues prácticamente los pesos pesados.
Pasan los 4, ¿no? Imagínate, puede ser. Sería bueno. Pero bien. Pues bueno, yo creo que ya con esto terminamos la División Sur. Estamos de acuerdo en el tercer y cuarto lugar, pero no en el primero y en el segundo. Pablo y Freddy piensan que Indianapolis se la lleva y yo pienso que Tennessee. Y vamos a ver qué sucede. Pero bueno, por hoy es todo. Les agradecemos mucho su atención y pues nos queda la mejor división. Sin lugar a dudas, mi coach, pues viene ya en la recta final de este análisis de división por división, obviamente para que ya cada quien vaya armando su programación, su calendario y desde luego, bueno, pues nos frotamos las manos con la que viene porque esa va a estar realmente interesante en la conferencia americana. La red social, mi buen Freddy, mi coach, para que la gente se ponga en contacto con ustedes. @Freddy Gobea con una sola D, B de Víctor. Así estamos en todas las redes sociales y pues nos escuchamos en el último, que es donde están buenos los trancazos. Sin lugar a dudas, mi coach Jos, ahí vamos a ver de qué cuero salen más correas, la red social para que se pongan en contacto contigo. Sí, como no, es @jbasabe2002 en Twitter. Ahí me encuentran. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario son bien recibidos. Bueno, pues a nombre de los tres en línea, José Manuel, el coach Basabe, Alfredo, el Freddy Gobea, Pablo, el Pablini Vázquez, su servidor, aquí estamos. Suscríbase al canal, ahí está, dele like a la campanita de las notificaciones y nos siga también en la cuenta de Twitter, @los tres en línea. Vámonos, señores, que viene la madre de todas las divisiones. Sí, la conferencia americana. Abur, vámonos.